nadie. Ah, no, nosotros nunca hablamos nada. Nosotros no Porque hablamos aquí mal de de todas nadie. formas podemos hablar toda la gente, nadie es importante. Cuando yo diga si algún día digo lo que pienso sobre eso, voy a asustar a la mitad del Mira, mundo. voy a buscar ¿tú tienes el concepto de los parásitos ahí? Tienes que leerlo. Sí, ¿Dónde no está? es necesario. Lo Tienes tengo que aquí. leerlo, tienes que Sí, porque leerlo. el tema hoy es un tema muy interesante porque yo tengo una palabra muy siempre en la boca que se llama parásito. Ok, No, yo parásito. lo tengo aquí. O sea, yo tengo lo que dice porque es necesario. Parasitosis. Quiero que ustedes entiendan lo que es la palabra parásito. ¿Qué Entonces, es un parásito? no, ¿qué es la palabra parásito primero? ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir parásito? ¿Qué quiere decir La parásito? palabra. Pues? Porque Dejemos hablar al hombre que nunca habla. Es muy fácil hablar, como les dije la vez pasada, que a mí me relaja cuando hablo, me relaja bastante cuando hablo. Entonces, pero no pongo nadie en juego. La cuestión es que el parásito es una palabra que yo utilizo mucho para citar ¿Pero qué es parásito? a los políticos, etc. Entonces porque no va a hacer que las personas no entiendan lo que yo digo o lo lleven para un lugar que no es. Entonces, el parásito, dice la Real Academia Española, el parásito es un organismo animal o vegetal que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose y el depauperándolo depauperándolo. Entonces yo le explico ahorita lo que es esa palabra, es muy importante, sin llegar a matarlo, que es decir, te chupa todo lo que tú tengas, pero te deja vivo. Exactamente como los políticos. Hable lo político. Y ahora les voy a dar la segunda. La depauperándolo, porque yo no conocía esa palabra, porque yo no, el idioma español no es mi base. Entonces tuve que ir a ver lo que. Y es extraordinario el significado. Empobrecimiento. Lo empobrece. El parásito, su objetivo es empobrecer al que está chupando. O sea, pero no matarlo. Pero porque, no lo quiere matar. Claro, porque tiene que vivir de él. Y los políticos es exactamente lo mismo. O sea, no es solamente los políticos. Todas las personas que viven, puede ser un hermano suyo, puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser un amigo, puede ser una amiga, una tía. Su marido, su esposa. Quien sea. Puede ser su parásito. La cuestión es que es muy interesante. Usted tiene su parásito. La cuestión es que cuando yo lo utilizo ese nombre es simplemente para demostrar lo que son la gente que quieren y les gusta vivir las ayudas. Así es. Es muy peligroso para cualquier país, no importa el país. Si ustedes quieren mirar, todos los países pobres del mundo son países que tienen ayudas al pueblo. O sea, ayudas no controladas. Lo que yo llamo ayudas no controladas, les voy a explicar rápidamente. Cuando un país da $100 de ayuda a un pueblo por persona, $100, son muchos millones, pero no importa, la máquina imprime, eso no es problema ninguno. El problema viene cuando hay que pagar la deuda, pero eso tampoco es problema, porque se arregla. La cuestión aquí es cuando la gente se que cuando usted está pagando algo, o sea, el país está pagando, la persona ya no tiene que reflexionar ni luchar para buscar su alimento, para buscar su desarrollo, buscar todo lo que sea. Yo voy a algo en concreto. Todos nos acordamos cuando la pandemia, ¿verdad? La pandemia de 2019-2020, que aquí en los Estados Unidos entregaron unos cheques de ayuda, precisamente porque... Y toda la gente estaba contenta, ¡es mi dinero! Claro, cuando se hicieron las declaraciones de impuestos, todos nos vimos beneficiados del cheque y nos ayudó mucho en su momento, pero era algo temporal. Llegaban personas que, valga la redundancia, llegaban después al país, que ya tenían que hacer su declaración de impuestos y nos preguntaban, ¿y a mí no me va a tocar el cheque de la ayuda? Pero si tú no estabas aquí cuando
Cuando la ayuda tú no vivías aquí cuando la pandemia. Sí, pero es que a mí me toca, es que a mí me toca, es que es mío. Nada de lo que está aquí es tuyo, solamente lo que tú hagas. Entonces, ¿qué pasa? Venimos con esa mentalidad de afuera, de cualquier país de donde vengamos, yo no voy a nombrar cuál, porque la verdad que son bastantes, son muchos, y mucha gente que nace aquí también. No solamente en América Latina, y otro lado, por eso Europa, digo, en todas partes del mundo, lo que queremos es, mira, ya va, yo saco el social, y en vez de decir, oye, lo que yo quiero es un permiso de trabajo para comenzar a producir dinero, no, yo quiero sacarme el social porque yo voy a hacer mi declaración de impuestos y tengo 3 niños, y entonces para ver cuánto me toca. Voy a meter el desempleo para ver cuánto me van a dar. Eso no, debe ser normal. Eso es ser lógico. Eso en el idioma de Carlos lo que quiere decir y traducción es ser parásito. Porque si tú te quedas sin empleo, ya va. Si tú te quedas sin un trabajo y de verdad. No es lo que yo estoy diciendo. Mientras tú buscas otro empleo, tú puedes meter el unemployment. No hay problema. No. Pero, ¿qué pasa? La gente se quedaba sin trabajar y quería vivir el año completo con el desempleo. Quiero aclarar algo aquí a Miriam, porque ella llevó a las cosas para un lugar donde no es donde yo tengo el tema. No importa, pero yo lo tengo. Ok, el tema es que el parásito, para mí, cuando digo los parásitos, generalmente trato a los políticos de parásitos y de otras cosas más. Hay gente que lo ha oído muy bien lo que yo trato a un político, pero no solamente, las personas también, cualquier persona que quiere vivir de las ayudas. Ahora, si el Estado, tú vives en un país y el país te da los créditos o las ayudas, llámalo como tú quieres, recíbelos. No le va a decir que no, porque de todas formas en algún momento tendrás que pagar lo que estás recibiendo. Entonces, si no lo recibes, tendrás que pagarlo igual. Entonces, recíbelo. Sí, yo hago parte de las personas que soy contra eso todo, pero si tú tienes derecho, yo te voy a dar el máximo. El máximo que puedes tener. No tengo problema ninguno. Lo que yo digo, vuelvo otra vez, si ustedes se recuerdan, para los que han mirado otro podcast, donde yo hablo de responsabilidad, la responsabilidad es antes. Si no quieres ser parásito, tienes que sentirte responsable de ti mismo. Te conviertes en parásito, entonces, Carlos, te conviertes en Claro, te conviertes en parásito porque desafortunadamente inconscientemente tengo el deseo de no hacer nada, de vivir como un vegetal. Yo les voy a echar un cuento. Cuando Carlos y yo teníamos la oficina en la calle 8 de Miami, él tenía una clienta, no voy a decir la nacionalidad, y la señora llegó aquí, tenía 3 hijos. ¿Qué hacía la señora durante la época de la pandemia? La señora recibía los créditos. La señora iba a las iglesias a buscar la comida que le daban, porque aquí regalaban comida a la gente para que no pasáramos pues trabajo, no pasáramos este es Pipo. Hola, Pipo. Hola, esta es mi Pipo. Y la señora iba a las iglesias, buscaba la comida y vendía. Porque ahora está flaquito. Vendía la comida. Yo no recuerdo dónde vendía la comida la señora. Pero a lo que quiero decir con esto es que no te aproveches de lo que el Estado le da a las personas que realmente lo necesitan. Conocemos a alguien que trabaja en un sitio donde ayuda a las personas en cuanto a las cuestiones médicas. Por ejemplo, tú estás recién llegado aquí, no tienes cómo pagar un médico, no tienes cómo pagar una consulta. Ayudan a los inmigrantes a poder hacerse sus exámenes médicos y llega gente con Forerunner, llega gente con Mercedes, llega gente con unos relojotes, con el último iPhone. Yo necesito que me ayude. Pero tú ¿tienes envidia? No tengo envidia. La persona que trabaja ahí nos dice, es una persona descarada, me dice que no tiene con qué comer, y tú ves que la persona puede pagar un seguro de salud y se va a aprovechar de esto que es para la gente que no tiene realmente con qué pagarlo. ¿Qué? Entonces, a eso que me refiero. Si los políticos, vuelvo no metas a los políticos en claro eso. Que sí. Esta persona tiene responsabilidad sobre su vida. El político no le dice, mira, ¿sabes qué? Ve para allá, para el sitio tal y pide un seguro. No. Porque para eso tienes conciencia. Vienes aquí de parásito a vivir de lo que le da el Estado a la gente que realmente lo necesita. Y no quiero decir con la gente que lo necesita que se va a quedar pegado allí. Me disculpas. Yo bajo ningún concepto puedo aceptar que la gente venga a estar mendigando algo
cuando de verdad no lo necesita. Tú necesitas de verdad esa ayuda. Bueno, tómalo. Todos tomamos el cheque de la ayuda cuando la pandemia. Yo también apliqué al desempleo durante 1 o 2 meses. Yo no lo niego, porque de verdad lo necesitaba. Yo no estaba trabajando. Pero eso no quiere decir que yo me voy a quedar todo el año viviendo de esto. Eso no quiere decir que yo voy Estás entrando yo solo quería hablar de los parásitos. Estamos hablando de los parásitos. Estás entrando en un tema que es un poco más complicado, o sea, más complejo, no es que sea complicado. Estoy en un país libre y puedo hablar. Sí, señor. Aleluya. La cuestión es que las personas, o sea, el tema que tú estás tocando ya es un poco más complejo, por donde entran varios factores en línea de cuenta. Cuando yo ataco y digo que los parásitos principales son los políticos, es que el político no te da nada por gusto. El político te lo da para que tú sigas votando en él, para que él se quede en ese lugar. Porque el político ya no hay políticos de devoción, hay políticos profesionales, que es decir, la política se ha profesionalizado. Yo estuve leyendo un artículo de un americano, o sea, un joven americano que está estudiando, porque todavía está estudiando, y sobre lo que era los Estados Unidos cuando era la gloria de los Estados Unidos, que es decir, en los años 60, en los años 50 y 60, donde los políticos en su totalidad eran 1.028 políticos. En todos los Estados Unidos, en los 51 estados. En todos los estados, 1.028 políticos. O sea, que servían la nación. Y hoy estamos casi en 2 millones. ¿De políticos? De políticos. ¿Y qué hacen esos 2 millones de políticos? Para algo sirven los impuestos que pagamos. Entonces, ese joven expone justamente el caso que hay que eliminar una cantidad de compadrillos, porque los compadrillos existen también en los Estados Unidos. Las conveniencias, porque y ahora voy a hablar del tema, por eso es que el parasitismo no es algo que nace como el verdadero parásito, que es un animal, o sea, es un organismo. Cuando hablo de parásito, yo hablo de estos parásitos que son creados por intereses puramente y únicamente personales y pecuniarios, es decir, solamente por dinero. Es que ni siquiera es por el poder, es por el dinero. Para la gran mayoría es por el dinero. Y después viene por el poder, porque desafortunadamente se les da poderes a personas que no tienen derecho de poder. Por eso, una de las cosas que no se aplica en los Estados Unidos, y sin embargo es la constitución de este país, es la separación de los 3 poderes. Ningún político tiene poder arriba de la otra cámara. Ningún político tiene mayor poder que los 3 son independientes y los 3 tienen que estar totalmente de acuerdo para que las cosas funcionen bien. Pero en este país, desde hace unos años para acá, se ha vuelto como Europa, o como la gran mayoría de los países de Europa, donde son o monarquías o estados, vamos a decir, países oligarcas. Entonces estamos hablando solo de los parásitos en el sentido de los políticos. Claro, no, es que el político es que ha creado el parásito como ser humano. ¿Por qué? Porque les damos el voto directo. Si mañana ya no existe el voto directo, automáticamente ya no hay parásito. Ok, ¿qué sugieres tú? No, yo no sugiero nada, porque yo no he pensado en nada. Ahora, sí sé yo, yo sería muy dictador, no sirve. No. Olviden, porque yo a ese nivel soy ahí muy dictador. Ahí es cuando yo digo que la conciencia, cada uno es tiene... Es muy importante. Uno... No, yo no sirvo. Porque si yo sirviera, o sea, si mi mente, si mis ideas sirvieran para... Yo estoy convencido que sí, pero no creo, porque son muy dictatoriales. Quiero decir, primeramente, los únicos que tienen derecho a estar siempre bien en el mundo, que yo defendería hasta el final y que sigo defendiendo, son los discapacitados y niños hasta su mayoría. Digo bien, hasta su mayoría. Porque no es que son indefensos o lo que sea, no tienen la posibilidad de devenir o de autoalimentarse. Ok, Carlos, así. déjame Ahora, preguntarte algo. Tú que eres un hombre que ha viajado por el mundo,
¿Cuántos países has recorrido? 52. 52, ¿ok? ¿Y Carlos tiene qué edad? 60 y casi 70. Ok, tiene Mejor 68, decir todavía casi no ha 70. cumplido 69. No, Es casi. alguien que gracias a Dios, ha tenido la dicha de conocer muchos países, de ver cómo funciona mejor uno y cómo funciona No, pero- mejor otro. Ya va. Estamos hablando de los políticos, ¿verdad? Ujú. Y tú acabas de decir que los políticos son los responsables o son los que han creado No, a los no. parásitos, No ¿verdad? es que sean responsables. Ok, son los que han creado a los parásitos. Si crearon a los parásitos, son los responsables de crear los parásitos, ¿o no? No. Ahí es donde está justamente. Por eso es que yo digo ahorita es un poco más complejo. La medida, el responsable es el que da el voto. La mayoría de la gente ignorante, porque lo digo bien claramente, la mayoría de la gente son ignorantes políticamente, o sea, no tienen conocimiento y se dejan llevar por alguien que hable como le gusta. ¿Qué le gusta a la gente oír? No necesitas trabajar, te voy a dar más esto, te voy a dar más aquello, los niños ya no tienen que pagar los estudios, no necesitas pagar la medicina, no necesitas, yo te pago todo. Eso es lo que el pueblo quiere oír. Y votan por ese tipo de argumentos. Ya va, ahora, no, el ya tipo va, ya va. responsable- Tú escucha. Tú me hiciste Vengo una pregunta, yo y voy hasta el prometo, final. es que quiero Yo me voy desglosar a... esto. Solo un minuto. Yo me voy hasta el final. Cuando... Se me va a olvidar. No importa. Cuando la persona sabe que sabe lo que es, o sea, ya no es ignorante porque tiene conocimiento, ha leído, etcétera, etcétera, y que sabe lo que es un político y que sabe lo que es la política económica de un país, entonces ahí la persona va a decir, espérate, pero tú vas a dar todo gratuito. Alguien tiene que pagar. Entonces, ahí es donde está la pregunta. Yo veo una cantidad de energúmenos en las redes sociales que ponen ay, porque en Europa es barato, ay, porque en Europa es gratis, ay, porque Europa. Pero ustedes están, la pregunta mía es, ¿ustedes están dispuestos a que cada salario que ustedes reciben, ustedes solo reciben 50%? Si ustedes están de acuerdo, podemos volvernos Dinamarca, podemos volvernos Suecia, podemos volvernos Francia, podemos volvernos Alemania. No hay problema ninguno. Pero tienes que aceptar que de $10 solo vas a recibir 5. Porque la gente, alguien tiene que pagar. Para la gente, Carlos, ya va. Entonces, pero yo voy a terminar. Entonces, la persona responsable es el votante. El responsable es la persona que vota. El político transmite una comunicación para que le den el voto. Pero el responsable es el que vota. El político es un manipulador. Claro, el político solamente quiere conseguir... Es una paripatité. Bueno, ya no sé ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que yo estaba diciendo en un principio? Yo estaba diciendo en un principio, la gente no es consciente, ¿verdad? Y por esa razón, sí. Bueno, tal vez no lo dije, lo estaba pensando, sorry. Pero yo no sé lo que estaba pensando, pero que no es consciente. La gente no es consciente. Ya va, déjame pensar en esto. Tú dijiste en una parte de la charla esto. La gente no está educada. Y es la verdad. Si tú viviste en un entorno, tal vez un poco, y estábamos hablando de Cuba esta mañana, de que él vio un video de Cuba y vio que lamentablemente, porque él vivió en Cuba hace mucho tiempo, y Cuba no es que siempre ha sido un ejemplo a seguir, pero habían unas estructuras que todavía se podían ver que estaban decentes. Unos años para acá, ahora cada vez están peores, lógico. Quien manda ahí es lógico que todo eso esté de esa manera. Pero a lo que voy es que yo le digo a él, ¿cómo un pueblo puede salir de una dictadura, de un socialismo, de como le queramos llamar, el nombre que le queramos poner, si el Estado los manipula? El Estado, los políticos o el Estado es el gran manipulador. ¿Cómo hace la gente para tomar conciencia y dejar de ser un parásito o dejar de querer esperar, para no llamarlo de esa manera, las dádivas o las migajas que le da un Estado, si toda la vida ha sido criado de esa manera? No, ¿Okay? no es porque... No. Hay dos cosas importantes. Yo entiendo que las personas en los años 50, los años 60, quizás para Venezuela, o hasta los años 70, ustedes tuvieran mucha gente analfabeta, o sea, gente que no tenía la posibilidad, como era en Europa, no tenían la posibilidad de ir a la escuela, aprender a leer y a escribir, ¿ok?
voy a decir claramente, desde los años 70 para acá, son muy pocos, al no ser algunos países africanos, son muy pocos los países que no tenían al mínimo entre 80 y 90% no de la estoy hablando de ese tipo, no estoy hablando de analfabetismo, de no saber leer y escribir. No, pero la cuestión es que para que tú puedas no ser ignorante, tienes que leer, tienes que entender. No hay una cultura de lectura, Carlos. No hay, pero yo te conté, yo le hice una pregunta en una oportunidad a Carlos. Carlos viene de Francia. Francia es la cuna de la humanidad, los tipos de la revolución, los tipos más importantes, no, los tipos más inteligentes, supuestamente, o libres. ¿Por qué Francia está en el estado que está ahora si todos ustedes han tenido una educación como debe ser y vino un político en determinada ocasión, los manipuló, ustedes teniendo la educación que tenían? ¿Cómo es posible que haya pasado en Francia y no va a pasar en otro país donde toda la vida ha sido la gente de otra forma? Pero yo no digo que pasa o no Todo pasa. el mundo es manipulable aquí. Claro. Todo el mundo. Claro, por eso es que yo digo que si tú sabes, si tú tienes... Porque todo el ser humano tiene, nosotros todos. Por eso es que hablo de conciencia. Solo hablo de conciencia, no tiene nada que ver con educación. Solo un momento. Todos tenemos la misma constitución y todos, absolutamente todos, tenemos el poder de hacer, de pensar y de actuar. Ahora sí estamos hablando del mismo Todos, idioma. Absolutamente todos. Claro. El humano, no voy a hablar del ser, el humano tiene la capacidad de poder reflexionar. ¿Reflexionar qué es? Reflexionar es algo que quiero hacer, pero voy a pensar cuáles son las consecuencias. Esa es una reflexión. ¿Cómo la persona reflexiona? ¿Cómo una persona llega a reflexionar? Una persona llega a reflexionar porque tiene algunos parámetros y uno de ellos es la lectura. Se leyó un libro, 2 libros, 3 libros. O sea, que una persona que no lee libros no puede reflexionar. Será un poco más complicado. Pero puede hacerlo. Al menos que tenga alrededor de ella personas que le dan una posibilidad de educación. Exactamente. De reflexión. De reflexión. La cuestión es, y estamos en ese mundo actual, pero antes también existía, primero empezaron las novelas. Ah, bueno, eso es otra cosa. Hay un dicho muy viejo, y estoy para Europa, porque yo para América Latina diría otra cosa, pero para Europa hay un dicho muy viejo que es que damos al pueblo entretenimiento para poder seguir haciendo lo que nos da la gana. Pan y circo. Llámenlo como ustedes Así quieran. es. Por ejemplo, yo diría que para América Latina es el fútbol y todo habla. Y las novelas. Es el caso de Argentina. Argentina no está en la mierda, no es por gusto, porque como se creen que el fútbol es la única cosa que existe en el mundo, por eso todos los demás. Ahora vamos a tener haters porque no nos gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero no muero por él. A mí no me importa de los, ¿cómo tú dices? Haters. Bueno, a mí no me importa. Seguro que no le gusta mi pronunciación. Los que comen mierda, que siguen comiendo mierda. No hay problema ninguno. No, el fútbol no tiene la culpa en esto. Mierda, que no hay problema ninguno. El fútbol no tiene la culpa en esto. La cuestión es que lo que estamos hablando, la cultura es importante, pero la cultura es lo que comes. Lo que comes. Porque tenemos varias formas de comer. Comemos por la boca, pero también comemos por los ojos. También comemos por lo que olemos. Y sobre todo, comemos con lo que tenemos alrededor de uno. ¿Ok? Porque si viene uno y dice, mira, esto te puede dar, esto es un pollo asado, lo que sea, ¿te gusta? No me gusta, a mí solo me gusta el frito. Pero prueba, tú sabes que este es bueno. Es como... Ahí viene la responsabilidad, de la decisión que tomas. Es siempre lo mismo. Es que no, afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, desde 1984. Desde 1901. No, desde 1984 yo hacía conferencias y hacía motivaciones. Con todo este tiempo me he dado cuenta que en 2023 lo que ya decimos en esa época es todavía válido. Yo paré toda mi actividad por toma de conciencia, activo conciencial, y paré todo, porque ya no estaba de acuerdo entre lo que yo pienso y lo que yo hago. ¿Ok? Entonces yo paré.
Pero ahora vuelvo adentro. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que ya en la época ya estamos en el mismo momento que estamos ahora, a ese nivel. Porque el humano no ha cambiado absolutamente nada. La tecnología, las herramientas que tenemos, sí, están más avanzadas y nos ayudan. Pero usted, yo, no hemos avanzado absolutamente nada. En resumidas cuentas, como siempre hay que hacer un resumen de toda la cantidad de cosas que hemos hablado. Es que... rápido. Los parásitos existen. Falta un minuto. Lamentablemente. No, 30 segundos. Ya pasó el minuto. Los parásitos existen. Entonces, corta. No te conviertas tú en uno más de ellos. Reflexiona, ten conciencia y aporta algo a la comunidad. No, usted es libre, que haga lo que le dé la gana. Aporta algo a la comunidad. Solo que asume lo que le dé la gana. Adiós. Tiene que asumir. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Chao, chao. Hasta la próxima.